Estamos de regreso. Vamos a enlazar al maestro Jesús Bata para los temas de economía con los que iniciamos siempre la semana, economía y finanzas personales. Jesús, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Bien, por fortuna, muchas gracias. ¿De qué nos comentas el día de hoy? Pues básicamente es cómo impacta la economía internacional en la economía mexicana. Mira, ya salió el informe completo de cómo se comportó en el 2013. Quería empezar con tres definiciones básicas. La primera de ellas es qué significa, qué es la balanza de pagos. Esa es la cuenta que realiza el Banco de México para contabilizar las operaciones internacionales de la economía mexicana. ¿Cuáles son? Una de ellas es el saldo en cuenta corriente. Simplemente esta cuenta sirve para identificar una operación que se hace, las exportaciones totales menos las importaciones. En este caso es qué exportaciones hay y cuáles importaciones. Pues se importan productos, también se exportan servicios, tecnología, inversión extranjera directa, remesas, pago de rentas, transferencias gubernamentales, etcétera. Ok, se supone que el equilibrio tiene que ser cuando las importaciones son exactamente iguales a las exportaciones. ¿Por qué? Porque los dólares que generan las exportaciones siguen para pagar las importaciones. Pero en el caso mexicano y en general en la economía no existe tal equilibrio, solamente es un concepto teórico. Cuando existen más importaciones que exportaciones, ¿cómo llegan a financiarse? En este caso el mercado de capitales, que pueden ser deuda, puede ser inversión en cartera y de otro tipo, generan ingresos de dólares, lo cual de alguna manera financia el déficit. Y por otro lado, cuando sobra una lana en cuanto a divisas, se depositan en las reservas internacionales que sirven para pagar las contingencias que tenga cualquier economía. En este caso, ¿qué pasó en el 2013? Pues bueno, las exportaciones de productos solamente fueron 380,000 millones de dólares y las importaciones de 381 millones de dólares. Pues aparentemente no existió más que una diferencia de 1,000 millones. Pero entonces, ¿por qué el Banco de México dijo que había un déficit de 22,000 millones de dólares? Lo que pasa es que hubo otro tipo de transferencias, hubo cierto tipo de visitantes mexicanos al extranjero que excedieron en número. Las empresas transnacionales que tienen aquí sus subsidiarias, en este caso, ¿qué es lo que hicieron? Pues transfirieron mucho más dinero y por eso se genera este nivel. Entonces, ya quitando todo este rollo, ¿qué es lo que podemos ver en este panorama? Bien, el déficit en cuenta corriente está pues equilibrado tanto con préstamos, pero también hubo una cantidad adicional. ¿Por qué? Pues porque las reservas internacionales crecieron en 13,000 millones hasta llegar a 180,000 millones. Gran parte de esas reservas no solamente fueron por generación del petróleo, también se endeudó México para poder meter dinero, en este caso. Hasta ahí es un programa. No es muy grande el déficit, no es mucho el desequilibrio que tiene la economía, y pues más o menos está así. O sea, no obstante el bajo crecimiento del año pasado, ¿logramos mantener la balanza de pagos? El bajo crecimiento del año pasado, sobre todo es por un punto. Está en cierta manera estancada la economía. Mira, vamos a recordar un poco de teoría clásica, donde nos dicen que cualquier ciclo económico es, en primer lugar, hay un incremento en la producción, hay un incremento, mejoran los niveles, hay una sobreproducción, hay una caída en la producción y estancamiento. Tenemos aproximadamente desde el 2008 un estancamiento drástico, pero prácticamente un crecimiento muy pequeño a partir del año 2000. Hay que tomar en cuenta que el año anterior la economía creció 7% en el último año de Cedillo, y el estancamiento como tal ha sido ya un tanto crónico en los últimos años. ¿A qué significa? ¿A qué se refiere? Pues el sector privado no quiere invertir demasiado y el gobierno no incrementa su gasto de gobierno. A eso, llámale desconfianza, llámale lo que sea. Nos estamos refiriendo no a la inversión que entra a la bolsa, que esa es efímera. Estamos viendo proyectos fuertes. Mira, yo quisiera dar como una medida de la inversión extranjera directa, bien curiosa, que se hizo el año pasado. Si tú te dices,
¿Cuánto fue la inversión extranjera directa en el 2013? Fíjate, fue de 35,000 millones de dólares. Es un salvajal. ¿Y cuál fue la nación que más metió lana? Yo te pregunto, ¿cuál crees que fue la nación que más hizo inversión extranjera en México? Tú a lo mejor dirías Estados Unidos. No, fíjate, fue Bélgica en 38%. Te iba a decir Japón, tampoco. Japón fue 4%. Fíjate, es excepcional. Bélgica 38%, Países Bajos 7%, Luxemburgo 5% y Japón. Y dice uno, ¿qué diablos? ¿A quién este cuate se la fumó? No, lo que pasa es que hubo unas inversiones del clúster que tiene en rama metalmecánica, en química, en electrónica y eléctrica y otros conceptos que están alrededor de la empresa noruega principal, que es la que enfoca sus inversiones en pozos profundos, antes de las reformas, mucho antes de las reformas. Sí, como proveedores de Pemex en este caso. Van a hacer no, es inversión privada, pero vamos, son que van a dar auxilio para la formación de esos pozos. Tú dirías, híjole, pues yo creo que va a ser en Veracruz. No, casi todo se concentró en 3 puntos. En Monterrey como tal, en esa zona metropolitana, en el Valle de Toluca y el norte de la Ciudad de México y en Mérida. Lo chistoso del caso es de que estamos hablando, nomás de esa inversión de estos países son 17,200 millones de dólares. Ese dato se nos fue, ni siquiera he escuchado analistas que lo analicen. Yo me metí a bucear en los datos del Banco de México. Como dato, pues, está cambiando radicalmente ese tipo de inversión. Por otro lado, podemos ver de que más o menos fueron 22,000 millones de dólares lo que entraron en reservas. Como puedes ver, ahí sí está el panorama general. Y también, como podemos concluir, el estancamiento no va a salir por el intercambio internacional, tiene que haber una política industrial. ¿Cómo le pega a la balanza de pagos, por ejemplo, estos capitales que entran a bolsa y salen y que se mueven con gran facilidad entre naciones? Bueno, mira, más o menos estamos hablando que fueron como 36,000 millones de dólares que entraron a lo que le llaman inversión en cartera, que en términos coloquiales llamamos capital golondrino. Ahorita está entrando una muy buena cantidad, pero no se considera inversión extranjera directa, sino que son cuentas efímeras de capital. Estas, pues, nosotros, si nos basamos a la entrada de ese capital, nos puede pasar como el último año de Salinas. Si te das cuenta, entró primero en los ajustabonos y luego en los, ¿cómo se llamaban estos? Tesobonos. Tesobonos, exacto. Eran bonos como los CETES, que no solamente daban una lana enorme, creo que estaban dando más del 40%. Con indexación cambiaria, que fue lo que pegó. Si se devaluaba el tipo de cambio, le pagaban en dólares. Entonces, el último año de Salinas se financió en base a esto. Haz de cuenta que tú construyes un parque industrial pagando con tarjeta de crédito. Eso fue lo que hizo. Muy bien. Buen ejemplo. ¿Qué pasó? Se desplomó la economía. Si tú basas en capital golondrino, cuando sale, pues ¿y ahora qué haces? Ya no vas a tener ni para pagar los salarios. No es el caso en este momento, ¿o sí? No, estamos muy lejos de eso. ¿Cómo se puede plantear el crecimiento? Básicamente lo que está haciendo el gobierno, aumentando el gasto público. Pero si después de aumentar el gasto público no existen los elementos para que el sector privado meta billetes, no va a seguir el crecimiento económico con el ritmo. Ese es el problema para este año, que no se han dado esos casos. Muy bien, pues lo seguiremos analizando, Jesús, ¿te parece? Sí, y disculpa porque no asistí, pero yo creo que en 8 días sí estoy. Lo que pasa es que... Ni te preocupes, te agradezco mucho siempre tus comentarios, estés aquí o los hagas por teléfono. Además, esta dedicación a bucear en datos que no están al alcance de todo el mundo, pues siempre es una aportación para esta revista. Muchísimas gracias. Son 3 artículos en esta semana sobre el tema. Estaremos pendientes de ellos. Okay. En Zona Franca, la sección de economía que maneja con gran tino Jesús Bata. Muchas gracias. Gracias, nos vemos acá. El lunes te saludamos. Hago una breve pausa. Regreso con la información nacional e internacional, también las columnas políticas.